la innovación es el motor que impulsa los enfoques emergentes. En esta ocasión les compartiré algunos enfoques emergentes dentro de la industria del IT. En primer lugar, existen múltiples definiciones de la ciencia de datos, de las cuales menciono algunas. La primera es que es un subconjunto de la inteligencia artificial que utiliza estadísticas, métodos científicos y el análisis de datos para extraer significado y conocimientos en los datos. Otra definición es que es un campo de aplicación que involucra técnicas analíticas avanzadas y principios científicos para extraer información valiosa de los datos. Y una tercera definición es que es el estudio de los datos y que implica el desarrollo de métodos de registro, almacenamiento y análisis de datos para extraer de manera efectiva. Como se puede visualizar en cualquiera de estas tres definiciones, tienen en común extraer significado a partir de los datos mediante el uso de diferentes técnicas. La ciencia de datos hace una sinergia entre las matemáticas, dominio del experto y las ciencias computacionales. Toda esta intersección nos permite analizar de una mejor manera los datos. No se pueden analizar únicamente los datos con algoritmos o únicamente los datos con el conocimiento humano, sino que se requiere integrar esas capacidades de cómputo que existen en nuestros dispositivos y las capacidades del experto. Esto nos permite obtener mejores resultados. Los tipos de datos que se pueden analizar son múltiples. Algunos son los numéricos. Ejemplos de datos numéricos son la edad, la temperatura que se recopila en sensores, la temperatura corporal, entre otros. Existen los datos categóricos, que son aquellos que tienen un número limitado de valores de tipo texto que se repiten en varias instancias. Ejemplo de dato categórico es el género, femenino, masculino, la presión arterial, alta, normal, baja, la temperatura corporal, fiebre normal, febrícula, entre otras. Existen también los datos de tipo fecha u hora que permiten almacenar principalmente la información sobre los días en que ocurre un determinado evento o la hora de un evento. Y existen también los ítems, que son aquellos textos que contienen textos separados por algún carácter limitador, como pueden ser las comas o los puntos. Cada uno de estos tipos de datos se puede analizar mediante diferentes enfoques de la ciencia de datos. Además, los tipos de datos se pueden clasificar según su tipo en cualitativo o en cuantitativo. Todos los cualitativos son aquellos que permiten representar grupos o categorías y que poseen un orden natural. Por ejemplo, las tallas de camisa. Otro ejemplo de dato cualitativo son los datos nominales, es decir, que solo nombran las categorías. Por ejemplo, el estado civil, el género, el estatus de una calificación, aprobatoria o reprobatoria. En cambio, los datos cuantitativos poseen un rango más amplio de valores y estos valores son numéricos. Algunos ejemplos son la altura, temperatura, la edad, una calificación numérica, por ejemplo en un rango de 0 a 100, entre otras. Para abordar el tratamiento de los datos y su análisis se requiere el uso de metodologías. Las metodologías de ciencia de datos son un conjunto de procedimientos y técnicas que proporcionan un marco estructurado para descubrir conocimiento utilizando datos. Normalmente constan de estas fases: definición del problema, que es en donde se define y se delimita la problemática a atender, se definen los objetivos, la hipótesis, justificación, entre otros. Posteriormente se lleva a cabo el preprocesamiento de datos, que es en donde los datos que se tienen disponibles se utilizan y se mejoran en cuanto a la calidad que tienen, y esta etapa es una de las que consume la mayor parte del tiempo del proyecto. Posteriormente, cuando los datos ya se han preprocesado, es decir, que se ha mejorado su calidad, se lleva a cabo la implementación de algoritmos que principalmente pueden ser de clasificación o de agrupación. En los de clasificación se tienen datos etiquetados,
es decir, que tienen un atributo que funciona como objetivo o clase. Por ejemplo, puede ser el género de una persona, femenino o masculino, el estatus de una enfermedad, enfermo o sano, entre otros. Y existen también los algoritmos de agrupación, que son todos aquellos donde no se han verificado o validado las respectivas relaciones que se tienen en los datos y que mediante los algoritmos se buscan generar grupos de esos datos. Posteriormente se obtienen los resultados y se implementan en diferentes escenarios. Existen múltiples metodologías, de las cuales una de las más destacadas es el proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos, o KDD por sus siglas en inglés. Esta metodología contiene las fases de selección de datos, preprocesamiento, transformación, minería de datos y la interpretación o evaluación de los resultados que lleva a obtener un conocimiento. Otra metodología es CRISDM, que es un estándar para procesos que se llevan a cabo en minería de datos. Esta conlleva un entendimiento del negocio, es decir, donde se define la problemática a abordar, posteriormente un entendimiento de los datos, lo cual es necesario para poder implementar de una mejor manera los algoritmos, posteriormente la preparación de datos o preprocesamiento, luego el modelado o la implementación de algoritmos, posteriormente la evaluación de los algoritmos mediante diferentes métricas, y en caso de que los resultados no sean favorables, se puede regresar o realizar otro proyecto y se regresa a la fase del entendimiento del negocio. En el caso de que los resultados obtenidos sean favorables, se puede llevar a cabo el despliegue o la implementación. Otra metodología destacada es SEMA por sus siglas en inglés. Esta metodología permite obtener muestras de datos, explorarlos, modificarlos, modelarlos, implementar algoritmos y evaluarlos. Las metodologías existentes pueden tener múltiples aplicaciones en diferentes escenarios dentro de la industria del litio, como puede ser el marketing digital. En el marketing se pueden analizar grandes conjuntos de datos de clientes, analizar sus sentimientos e identificar patrones de comportamiento, y con base en ello se pueden generar algunas técnicas de marketing adecuadas dependiendo del público al que se dirijan. Se pueden realizar predicciones o estimaciones, como lo pueden ser los precios y las tendencias del mercado y cómo se pueden afectar por ciertos eventos, como lo pueden ser algún evento de la temperatura, algún evento catastrófico, entre otros. Se puede optimizar la producción, es decir, que se puede controlar la calidad y optimizar el uso y la distribución de energía. Y finalmente todo esto conlleva una transformación de la cadena de suministro, en donde se mejora la eficiencia, la transparencia y la calidad en cada etapa del proceso de producción y distribución del litio.